Buenos días, en este reportaje vamos a hablar del teatro y los integrantes son Sandra Rebollar, Karen Mailet, Paulina Aguado y Carla Fernández. En este reportaje vamos a hablar acerca de las características del teatro y los subgéneros de este. Vamos a empezar con unas características principales. Por ejemplo, el teatro es el sitio que incluye a los espectadores y donde se presenta la obra. Tiene una forma de U. El proscenio es el lugar donde se lleva a cabo la acción, actualmente se conoce como escenario, y la orquesta es el lugar designado para el coro. Y el esquín son las puertas que se encontraban, el proscenio que servía como entrada y salida de camerinos. En el teatro clásico hay 3 reglas fundamentales: la unidad de espacio, tiempo y acción. La unidad de espacio solo puede ocurrir en un solo lugar, la unidad de tiempo solo puede ocurrir en un tiempo determinado y la unidad de acción solo puede tener un tema. A partir de ellas surgieron a lo largo de los años algunas características que se fueron incluyendo, como la inclusión de mujeres en las representaciones, también incluyeron animales y cambiaron un poco su expectativa de espectáculos, incluyendo acróbatas, mimos, gladiadores y malabaristas. También realizaban representaciones en las que no se incluían los dioses, que era como lo común en el teatro clásico, y rompieron con la regla sagrada de no tener muertes en el escenario. En el teatro renacentista y barroco hubo varios cambios radicales que cambiaron el teatro gracias a la Inquisición, ya que después de esta muchos actores como que no les gustaba la idea de seguir en el teatro, pero a la vez era su pasatiempo. Estas obras dejaron de tener relación con la iglesia y cosas de la religión y pasaron a enfocarse más en la identidad del hombre como centro de atención y de los conflictos que él vivía, y ya no en Dios. Este teatro se caracterizó por romper muchos esquemas que habían impuesto los griegos con anterioridad, ya que en este periodo la interacción entre los personajes y las tramas eran muy diversas y muy complejas, ya que trataban de atraer la atención del espectador implementando más la intriga, la duda, la curiosidad, y resaltaban más las escenas. A continuación mi compañera Paulina les dará más información de las características de este tipo, así que vamos contigo, Paulina. Muchas gracias, compañera Carla. Ahora yo voy a hablar de las siguientes características. Teatro neoclásico. Surgió en Francia en los siglos XVII y XVIII. Buscó regresar al teatro clásico. No le interesaba innovar u obtener nuevas cosas. Y siguieron el modelo de la consolidación del teatro griego. Características. Predominaban las 3 unidades clásicas del teatro. Utilizaba un lenguaje altamente tradicionalista. Los personajes eran estereotipados, es decir, el malo siempre era malo con muchos defectos y el bueno siempre era bueno con todas las virtudes, y tenía un mensaje único que buscaba dejar una enseñanza. Teatro moderno. Surgió a finales del siglo XIX en Europa. El romanticismo estaba matando el arte teatral y eso aburría demasiado. Y los teatros cada vez más vacíos. Sin embargo, surge un nuevo comienzo, el teatro moderno. El teatro moderno tiene una serie de características vistas como elementos que pueden ayudar a seguir. Características. Se eliminó el verso. Este teatro se basó en la prosa. Los protagonistas de las obras eran gente común y corriente. Se eliminaron las divinidades y el destino trágico. Y los problemas de los protagonistas eran causados por ellos mismos. Teatro del siglo XX. Surge una inquietud de las personas por poder manifestarse, lo que hace que sea muy complicado establecer características. Sin embargo, la más importante es: busca expresar el sentido más profundo de la psicología de las personas. Los espacios de representación de estas obras son muy variados: espacios abiertos, teatros o simples casas, dependiendo de las características de la obra. Muchas gracias por su atención. Esto es todo de mi parte. Ahora le cedo el turno a mi compañera Karen, que hablará de algunos subgéneros del teatro. Muchas gracias, Paulina. Bueno, normalmente el teatro se dividió en 2 subgéneros, que fueron la comedia y la tragedia. Esta distribución viene desde los griegos, y para ello solo se podía hacer teatro de esas 2 formas. Sin embargo, al pasar el tiempo y con las exigencias de la sociedad y del público, se crearon más subgéneros.
Del primero que hablaremos será de la tragedia, la cual centra su trama en alguna situación desafortunada que le pasa al protagonista. Puede ser al principio de la obra, lo que generará un conflicto que se resolverá al final. Y como forma de solución del conflicto se puede presentar la muerte de alguno de los personajes importantes. Después hablaremos de la comedia, que en su comienzo fue concebida como inferior a la tragedia. Para los griegos, en la comedia solo podían existir personajes torpes, tontos y vulgares, pues el fin de estas obras es hacernos reír. Como tercer subgénero tenemos a la farsa, que tiene su origen en Francia en el siglo XV. Cabe señalar que en la Grecia antigua ya existían obras que encajaban en ese subgénero, sin embargo en ese tiempo seguían consideradas como comedias. La palabra farsa en términos teatrales significa poner al revés las cosas. Los personajes principales ya no serán héroes, estos serán capaces de caer en situaciones vergonzosas o chuscas. Las tramas son intrascendentes o populares y principalmente se burlan de la autoridad. Pasamos contigo, Sandra. Muchas gracias por la palabra, compañera Karen. Bueno, ahora les hablaré de los últimos dos subgéneros. El melodrama es el subgénero más cuestionado. En opinión de algunos expertos, se ha ganado su lugar como subgénero teatral más por su popularidad que por sus cualidades artísticas. Su único objetivo es la manipulación de los sentimientos. Los personajes son planos, el tema que se maneja no deja ninguna enseñanza y las situaciones que se representan no tienen relación con la sociedad. En el melodrama existen dos campos, la ópera y las telenovelas. Bien, ahora pasando con la tragicomedia, es un subgénero muy difícil para todos, ya sea para el dramaturgo, los actores y el público en general. Consiste en arrancar la alegría del público con situaciones grotescas o al menos de gran humorismo. Pero cuando el público cae en cuenta que se está presenciando una comedia, el dramaturgo propone una vuelta de tuerca perturbadora y terrible. Debido a la complejidad que tiene este subgénero, estuvo a punto de desaparecer a partir del siglo XVII. Esto es todo por nuestra parte, espero que les haya gustado.